Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en el mundo verdaderamente complejo y fascinante de las enfermedades mitocondriales. Va a ser un viaje que nos llevará desde lo más profundo de nuestras células hasta la mismísima vanguardia de la medicina genómica. Bien, para el análisis de hoy tenemos una agenda bastante completa. Primero, vamos a sentar las bases con una introducción a la mitocondria clínica. Después, daremos un salto al pasado para ver cómo amaneció la investigación en este campo. De ahí, nos meteremos de lleno en la revolución que supuso el genoma mitocondrial, para luego pasar a la era molecular y multiómica que vivimos hoy. Y cerraremos con un tema clave, la epidemiología y por qué su diagnóstico es todo un reto. Así que, sin más, empecemos. Ok, empecemos por lo básico, aunque todos aquí lo dominamos. Pensemos en la mitocondria, claro, como la central energética de la célula. Su función estelar, por supuesto, es la fosforilación oxidativa, lo que conocemos como OXFOS. Y es este proceso, precisamente, el que genera la inmensa mayoría del ATP, esa moneda de cambio energético que, impulsa prácticamente todo lo que ocurre en nuestro organismo. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de enfermedades mitocondriales? Pues se trata de trastornos genéticos bastante complejos, y la clave aquí es origen dual. Las mutaciones pueden estar en el ADN de la propia mitocondria, el que heredamos exclusivamente por vía materna, o, y esto es crucial, en el ADN de nuestro núcleo celular. Pero al final del día el resultado es el mismo. Fallan proteínas que son esenciales para la mitocondria y esto simplemente desencadena una cascada de problemas a nivel celular. Ahora, si la mitocondria está en todas partes, ¿por qué vemos ciertos patrones? Bueno, la disfunción mitocondrial puede, en teoría, afectar a cualquier tejido. Sin embargo, la realidad clínica nos muestra otra cosa. Los sistemas que tienen un metabolismo energético, digamos, voraz, son los más vulnerables. Hablamos del cerebro, los nervios, el ojo, el músculo cardíaco y el esquelético. Ellos son los primeros en levantar la mano cuando hay un déficit de ATP. Y eso explica por qué en la clínica vemos predominantemente fenotipos neurológicos, oftalmológicos y, por supuesto, miopáticos. Pero, y este es un punto clave, el problema va mucho más allá de una simple falta de energía. Hay que entender estas patologías como enfermedades de vías metabólicas. El cuerpo, en su intento por compensar, activa rutas como la glucólisis, una forma mucho menos eficiente de generar energía. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Muchas veces, la mutación genética no es suficiente para desencadenar la enfermedad. Se necesita lo que se conoce como un segundo golpe, ya sea una infección, un estrés metabólico, algo que empuje al sistema al límite para que la patología finalmente se manifieste. Muy bien, para entender de verdad la dimensión de estas enfermedades, es indispensable echar un vistazo hacia atrás. La historia de la medicina mitocondrial es francamente una crónica de descubrimiento increíble, así que vamos a repasar los hitos que nos trajeron hasta donde estamos hoy. Todo comenzó, fíjense, en 1871. Theodor Leber describe lo que hoy conocemos como LHON, una neuropatía óptica hereditaria, la primera descripción de un trastorno de este tipo, pero el concepto como tal de enfermedad mitocondrial tardaría casi un siglo en llegar, hasta 1962 con los trabajos de Luft, y un año después, en el 63, vino el avance visual. Engel y su equipo nos dieron la tinción de Gomori, que nos permitió ver por fin las famosas fibras rojo rasgadas, esa señal inequívoca bajo el microscopio de que las mitocondrias sufrían. Para 1977, el campo ya había madurado lo suficiente como para acuñar un término que abarcara esta complejidad, encefalomiopatías mitocondriales. Pero claro, observar los efectos a nivel celular era solo el principio. No era suficiente. Para realmente llegar al fondo del asunto, la ciencia tenía un reto monumental: descifrar el manual de instrucciones de la mitocondria, es decir, su propio genoma. Y lo que vino después fue, sin exagerar, una auténtica revolución. Y esta línea de tiempo que vemos en pantalla lo resume a la perfección. Observen la aceleración, la verdadera explosión de descubrimientos que arranca en los años 80. Pasamos de simplemente describir síndromes clínicos a identificar con precisión los genes responsables y, más recientemente, a los primeros intentos terapéuticos. Cada uno de estos hitos que ven aquí no es un punto aislado, es un peldaño que permitió subir al siguiente, en una cascada de conocimiento que, la verdad, no tiene precedentes. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue en 1981. El equipo de Anderson publica la secuencia completa del genoma mitocondrial humano. Dimensionemos esto. Fue un logro monumental. Nos dieron el mapa genético, el plano maestro sobre el cual se iba a construir toda la investigación molecular de las décadas siguientes. Sin este mapa, simple y sencillamente seguiríamos navegando a ciegas. Y con el mapa en mano, los descubrimientos nos hicieron esperar.
7 años más tarde, en 1988, llegaron las pruebas irrefutables. Por un lado, se identifican las primeras grandes deleciones del ADN mitocondrial en pacientes con miopatías, y casi al mismo tiempo se encuentra la mutación puntual que causa la LHON. Este fue el momento, el eureka, en que se conectó de forma inequívoca el genotipo mitocondrial con un fenotipo clínico específico. Con esto se inauguraba, ahora sí, formalmente, la era molecular de la medicina mitocondrial. Pero como suele pasar en la ciencia, justo cuando parecía que ya teníamos el panorama claro, la historia dio un giro inesperado. El problema, resulta, no estaba únicamente en el ADN mitocondrial. Las investigaciones empezaron a revelar que el genoma nuclear jugaba un papel absolutamente crucial. Y para descifrar esta nueva capa de complejidad, se iban a necesitar herramientas completamente nuevas. Y esa evolución ha sido vertiginosa. El primer gran salto fue en 1995, con la identificación de la primera mutación causal en un gen nuclear. Un cambio de paradigma total. Un año después, en el 96, se crea MitoMap, que se convirtió en la base de datos de referencia. Luego, en la década de los 2000, irrumpe la secuenciación de nueva generación, la NGS, que revoluciona por completo el diagnóstico, haciéndolo más rápido y accesible. Y esto nos lleva a la actualidad, a los años 2010 y más allá, la era multiómica. Ya no se trata solo de ver el ADN, ahora integramos transcriptómica, proteómica, metabolómica para tener una visión verdaderamente integral del problema. Perfecto. Con todo este contexto histórico y molecular ya sobre la mesa, creo que estamos listos para abordar una de las preguntas más difíciles y a la vez más importantes. ¿Cuál es la epidemiología real de estas patologías? Porque aquí es donde el diagnóstico se convierte en un verdadero reto. Entonces, ¿de qué números estamos hablando? La prevalencia global que siempre se cita es de 1 por cada 5.000 nacidos vivos. A primera vista quizá no parezca una cifra tan alta, pero si lo pensamos bien, esto las coloca directamente entre los trastornos metabólicos hereditarios más frecuentes. Así que no, definitivamente no son tan raras como se solía pensar. Pero ahora, atención a este dato, porque es aquí donde la cosa se pone realmente impactante. Se estima que 1 de cada 200 individuos sanos, 1 de cada 200, es portador de una mutación patogénica en su ADN mitocondrial. Esto nos obliga a entender un concepto que es absolutamente central en este campo, el efecto umbral. Ser portador no es sinónimo de estar enfermo. La enfermedad solo se va a manifestar clínicamente cuando el porcentaje de mitocondrias con la mutación supera un cierto nivel crítico en un tejido determinado. Y otro punto fundamental en la epidemiología es la clara dicotomía que existe dependiendo de la edad de inicio. Es un patrón muy marcado. En la población adulta, cerca del 80% de los casos se van a deber a mutaciones en el propio ADN mitocondrial, pero en niños el panorama se invierte casi por completo. La gran mayoría de los casos pediátricos tienen su origen en mutaciones de genes nucleares, aquellos que codifican para proteínas que luego viajan a la mitocondria. Entonces, ¿por qué el diagnóstico es tan endemoniadamente complejo? Bueno, por varias razones. Primero, la heterogeneidad clínica y genética es apabullante. La misma mutación puede dar fenotipos completamente distintos. Luego está el efecto umbral, del que ya hablamos. Y, para rematar, tenemos la heteroplasmia, es decir, la proporción de mitocondrias mutadas versus sanas puede variar drásticamente de un tejido a otro en el mismo individuo. Podemos tener un 90% de carga mutacional en cerebro, pero solo un 50% en músculo. Esto, como se pueden imaginar, complica enormemente el diagnóstico y la interpretación de las biopsias. En resumen, lo que hemos visto es un viaje fascinante, un viaje que nos ha llevado desde la descripción clínica a la cabecera del paciente hasta la elucidación molecular más profunda. Lo que queda claro es que las enfermedades mitocondriales son, por un lado, más comunes de lo que se creía y, por otro, infinitamente más complejas de lo que se imaginó en un principio. Este no es para nada un campo estático. Al contrario, es una de las fronteras más dinámicas y prometedoras de la neurología actual. Toda la información que hemos revisado en este material se ha basado en el excelente artículo de Wen y colaboradores, publicado recientemente en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.